¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar con alguien con el que hemos conversado muchas veces para tratar de ordenar un poco alguna de las cosas cuando, valga la redundancia, todo está muy desordenado. Y vamos a conversar con Marco Moreno. Él es profesor de la Universidad Central, director de este grupo de Democracia y Opinión Pública. Y Marco, a veces uno se concentra tanto en su espacio, en el país, en la oficina, en el rubro en que una persona trabaja. Y sin embargo, si dieras dos pasos para atrás y mira el entorno cercano de otros países o el entorno del mundo, dice, oye, algo tiene que estar pasando acá porque da la impresión de que hay un decaimiento muy fuerte del valor de la ciudadanía en la democracia. Hay un auge de líderes bien gritones que prometen puras cosas muy severas, tal cual como pasaba, qué sé yo, en la Edad Media, digamos. Y el monarca tenía que imponer sus cosas. Y tú dices, bueno, esto va a menguar, se cura solo, entre comillas. ¿Cómo estás viendo tú lo que está pasando? Sí, a mí me llama mucho la atención, Fernando, un estudio que se saca anualmente de Ipsos Internacional que se llama El Sistema Roto, ¿no? Es una encuesta que se hace a nivel mundial donde se comienza de alguna manera a tratar de ocultar lo que la gente está pensando y sintiendo respecto de cómo vive la situación en sus respectivos países. Y a la conclusión que llega este estudio es justamente que se ha ido instalando con mucha fuerza esta idea de que el sistema en su conjunto no está funcionando, ¿no? Se usa esa expresión, el sistema roto, para referirse justamente a esta dificultad de que lo que tenemos hoy día a nivel de los países, pero también a nivel global, ya no está sirviendo para enfrentar los desafíos, los problemas, la cotidianidad de las personas, ¿no? Si vemos lo que pasa a nivel del mundo, con el cambio en que estamos en una transición hacia un nuevo orden mundial, como se dice, ¿no? En donde probablemente Estados Unidos, Rusia, China van a enfrentar a Europa y al resto de los países, generando un cambio en ese orden mundial. Si lo trasladamos a los países y al nuestro, también esa sensación pareciera ser que ha ido ganando espacio, ¿no? La mayoría de los estudios en Chile muestran esta sensación de desconfianza en las instituciones, ¿no es cierto? Esta dificultad para poder avanzar en términos de gobernabilidad, pero que en el fondo la insatisfacción no es con un gobierno de turno o no es con un líder o alguien que está gobernando en un momento, sino que es más profundo, es que esto ya no está resultando, ¿no? Y por eso que en algunas encuestas también la percepción de la democracia ha ido cayendo, han ido apareciendo lo que llaman las democracias iliberales, ¿no es cierto?, sí, que ya no creen o que no plantean esta idea que teníamos de las democracias liberales como las conocíamos y que permite llegar a Orbán, ¿no es cierto?, al poder, o que permite a Bukele o lo que está haciendo Milei en Argentina, de alguna manera estructurar un tipo de salida al margen del sistema tradicional, ¿no? Entonces la gente empieza a buscar por el lado porque el sistema que tiene ya no está sirviendo, no está funcionando para su objetivo. Ahora, una de las dificultades que los que nos están mirando hoy día, y en realidad todos, es que nosotros estamos viendo lo que está pasando en tiempo presente. Estamos viendo esto y si es que alguien dijera, te voy a dar un poder, te voy a dar el poder de que tú mires el mundo 10 años más tarde. Tú de repente ves de que algo que se hizo acá generó una catástrofe brutal o una guerra más adelante, pero nosotros no tenemos ese poder de visión. Solo tenemos el poder de ver si la ciudadanía está satisfecha, si es que se sigue haciendo el proceso en las democracias de elegir a las autoridades por la vía del voto, pero no tenemos la capacidad de adelantarnos 10 años para poder confirmar si es que las cosas van a tener un buen rumbo o no. Y desde ese punto de vista hay que mirar si es que hay huella de un futuro más sombrío. Claro, falta los estados trabajan poco lo que es la perspectiva, los estudios de futuro, ¿no? Entre otras cosas porque la gente quiere soluciones ahora, ¿no? Sí. Y quiere que me resuelvan el problema ahora. Hay un sentido de la urgencia que la política
perdió completamente, perdió el control del sentido de la urgencia. La política no maneja los tiempos, sino que son otros los que van colocando los tiempos. Y eso tiene que ver, como tú dices, con la falta de poder mirar a lo que va a venir. Como se dice, el futuro se construye ahora, no cuando me vaya a llegar. La única oportunidad, Fernando, que nosotros tuvimos de ver eso de manera de lo que llaman los estudios anticipatorios fue lo que pasó con la pandemia. Nosotros estábamos en Chile en enero del 2020, ¿no es cierto?, febrero, mirando lo que estaba ocurriendo en Europa, y aquí decíamos, o lo veíamos como algo muy lejano, como que eso no nos iba a ocurrir. Y nos ocurrió exactamente eso, pero no tuvimos la capacidad de prever ni adelantarnos a ese escenario que podríamos haberlo hecho. Teníamos 3 o 4 meses de anticipación porque veíamos que en Europa estaban ocurriendo estos hechos. Probablemente lo que está pasando hoy día en el nuevo orden mundial, lo que está haciendo Trump, las decisiones que se están tomando, también son una buena manera de entender cómo esto puede afectarnos, pero los estados, los países, no están haciendo nada de esto, entre otras cosas porque la inmediatez, como te decía, ¿no es cierto?, la urgencia de resolver los problemas ahora, trabajar por solución y no por problema, ¿no es cierto?, es lo que lleva a esta incapacidad de poder prever, anticiparse a los escenarios que van a haber. Hay otra variable que es parte de nuestro ser humano, que es tremendamente, yo te diría, un dique para poder ver o prever cosas en el futuro, que es la rutina da seguridad. Que tú hagas siempre las mismas cosas y llegues al mismo lugar moviéndote por las calles que tú escoges y que tú sabes que siempre te llevan a tu casa. Bueno, eso es fantástico. El día de que tú sigas el mismo camino y no encuentres el lugar donde estás llegando, todo se te traumatiza, de alguna manera, inseguriza. Y por lo tanto, uno tiende a tratar de no hacer mucho cambio porque el cambio te genera una dosis de inseguridad porque hay algo nuevo. Es la misma cosa que debe pasar en montones de economía cuando entra un nuevo ingenio tecnológico que significa que tienes que aprenderlo, que tienes que ver si es que te sirve para lo que tú realmente haces. Bueno, la rutina te genera una incapacidad de ver el futuro. Claro, y al revés, las personas y los estados nos cuesta lidiar con la incertidumbre, ¿no? Justamente porque estamos acostumbrados a estar en una zona de confort y no queremos salir de eso. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con los estudios de opinión, las encuestas, ¿no? Hay mucha discusión, mucha polémica respecto de lo que dicen las encuestas. Probablemente las encuestas no se equivocan, lo que pasa es que trabajan con variables que ya no son las que están influyendo y afectando la vida de las personas, ¿no? Nuestros estudios de opinión, nuestras encuestas están, en el caso de Chile, están hechas fundamentalmente pensando, ¿no es cierto?, en la que era el votante voluntario, ¿no? Sí. El voto voluntario. Pero hoy día tenemos voto obligatorio, ya los últimos plebiscitos, la elección de octubre y noviembre pasado fue con voto obligatorio y las encuestas no se han adecuado a entender esa nueva realidad, ¿no es cierto? ¿Cómo se está comportando que llamamos el votante obligado? ¿Cómo se va a comportar el voto útil, por ejemplo, de ese votante obligado que va a tratar, ¿no es cierto?, de maximizar su decisión y que hoy día te puede decir, sí, me parece interesante este liderazgo o este otro, pero que es distinto a su decisión electoral del momento de tomar la decisión, el 16 de noviembre, ¿no es cierto?, que es muy distinto a lo que te puede decir ahora. Y estamos sacando conclusiones con la fotografía de hoy día y eso es lo que nos dificulta poder, ¿no es cierto?, proyectar escenarios y por eso que es más fácil para todos decir, mira, tenemos un escenario incierto, tenemos un escenario líquido o la elección presidencial está abierta justamente porque no disponemos todavía de instrumentos, de herramientas que nos permitan poder predecir con algo de poder apuntarle, ¿no es cierto?, a ese resultado final. Ahora, hay ciertas cosas que efectivamente han estado pasando y que ya eventualmente tú no las puedes desconocer. Voy a poner partir pues del mundo a llegar a Chile. Tú tienes hoy día una superpotencia como Rusia, que de marxista-leninista tiene 0. Y sin embargo, esa Rusia, hace muy poquitos años atrás, era entendida por todos como la Unión Soviética y un poder que enfrentaba a otro gran poder como era Estados Unidos. Eso por ese lado. Tienes variables que, y vuelvo a lo tecnológico, variables que desarman las cosas entre quienes saben y quienes no saben. Se crean brechas nuevas en materia
de cómo tú puedes meterte en este mundo. Y desde ese punto de vista, te quiero preguntar, Marco, ¿qué tanto ves tú a Chile sumido en alguna corriente que te pueda sacar, o por lo menos que pueda de alguna flotar bien en eso? Bueno, yo creo que la gran dificultad que tenemos como país es que justamente carecemos de proyectos, ¿no es cierto?, que nos permitan poder sortear de mejor manera ese escenario convulso que estamos observando hoy día. La gran dificultad que tenemos, ¿no es cierto?, es que ya no contamos con relatos que descansen sobre proyectos de sociedad, porque todos estos de alguna manera, ¿no es cierto?, han caído en el descrédito, no han funcionado. Imaginémonos lo que está pasando hoy día, ¿no es cierto?, con el actual gobierno que venía a refundar el país, ¿no es cierto?, que tenía un proyecto progresista de cambio, transformaciones, que una vez llegado al poder, ¿no es cierto?, se dieron cuenta de que, como dice Moisés Naim, cada vez es más fácil ganar una elección, pero cada vez es más difícil gobernar y cada vez más fácil perder el poder, ¿no?, que es lo que estamos observando hoy día. Es decir, carecemos de brújula, de orientación para poder alinearlos detrás de un objetivo. Michelle Bachelet decía que antes de pensar en los candidatos en las primarias, había que pensar en los proyectos que iban a tener esas candidaturas. Nada de eso estamos viendo hoy día, ¿no? No estamos viendo apuestas, probablemente por lo que comentábamos antes de que la gente quiere soluciones inmediatas. La política está ha perdido el control de los tiempos, ¿no es cierto? La política no es la que define los tiempos, son los ciudadanos, son otros actores los que están definiendo los tiempos, los temas, y eso hace entonces que no tengamos claridad respecto de cómo navegar en aguas que son muy turbulentas, ¿no? Y eso nos pasa como país. Estamos a 7 meses de una elección presidencial, 16 de noviembre, y no tenemos muy bien claridad sobre lo que están planteando, lo que piensan quienes son hoy día posibles candidatos. Lo que sí sabemos, y eso es un mantra que yo lo cito muy a menudo, que lo hacía este grupo Lelutier de música, que decía, errar es humano, echarle la culpa a otro es más humano todavía. Claro. Lo que sí sabemos es que cuando las cosas empiezan a no funcionar bien, tú empiezas a buscar responsables de quién es el que me agrede, quién es el que me impide que yo crezca, quién es el que me hace eso, y buscas un enemigo, construyes un enemigo, como dice Humberto Eco en su libro. Construyes un enemigo y sobre eso empiezas a usar las cosas para que se produzca un orden distinto. Y eso lo estamos viendo no solamente en Chile, lo estamos viendo en el mundo también. Claro, y eso es lo paradojal, porque frente a esa incertidumbre que hay en el nuevo orden mundial, ¿no es cierto?, que no sabemos muy bien como país dónde alinearlo, no tenemos claridad como país donde... Antes, cuando el mundo era bipolar, tú decías, estábamos en Occidente o en Oriente, ¿no es cierto? Después, cuando cambió a la multipolaridad, después de que se derrumbó el muro de Berlín, bueno, existían 2 o 3 polos: Estados Unidos, la Unión Europea, en fin, China, y también teníamos claridad sobre eso, pero hoy día tenemos una incertidumbre muy grande respecto de ese escenario. Probablemente el común de las personas no esté viviendo esa angustia como la pueden estar viviendo la clase política, los gobernantes o la élite, que son más conscientes de esto. Pero evidentemente las preocupaciones de la gente también dan cuenta de que no tiene referentes, no tiene opciones respecto de cómo o de ver de qué manera esos nuevos traductores de una solución, ¿no es cierto?, podrían de alguna manera estarse planteando. Ahora, Marco, en ese contexto que tú acabas de describir, ¿cómo funciona la expectativa ciudadana? Porque si es que hay algo que el ciudadano tiene que es exclusivamente propio, es la posibilidad de confiar en otro a quien le deposito mi voto. Eso es una soberanía del ciudadano, sobre todo si lo haces en un lugar cerrado y nadie te mira. Pero al mismo tiempo, todo esto que tú estás describiendo lo coloca en una situación bien intranquila, supongo. Claro, de mucha incertidumbre. Los ciudadanos, para el caso de Chile que estamos comentando,
hemos visto que están tomando su decisión electoral cada vez más cerca del momento de la elección, ¿no? La elección va a ser el 16 de noviembre y por lo tanto la gente va a tomar su decisión alrededor de esa fecha, una semana, unos días antes, y lo que vamos a ver antes, ¿no es cierto?, es mucha volatilidad. Entre otras cosas porque, como te decía antes, los estudios de opinión no están logrando captar bien lo que esa gente piensa. Recordemos que en la última elección presidencial, la del 2021, ¿no? Noviembre del 21, cuando Gabriel Boric ganó, pasó a segunda vuelta, José Antonio Kast, y en esa segunda vuelta votaron cerca de 6,5 millones de electores con voto voluntario. En la elección que vamos a tener en noviembre, en 7 meses más, va a votar el doble, 13 millones, 14 millones, más o menos, que es lo que está votando con voto obligatorio. Entonces, la mitad del padrón hoy día es un electorado del que no conocemos mucho, todavía porque no se ha cumplido un ciclo electoral completo como para poder saber sus conductas, lo que está pensando, lo que está sintiendo, y eso nos hace entonces estar en una situación de mucha dificultad para poder proyectar, a propósito de lo que hablábamos del futuro, esos escenarios que vamos a tener en noviembre. Y las variables clásicas que siempre figuran en todas partes, hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores o más experimentados, si tú quieres. Ese tipo de variables, ¿cómo entran ahí? Esas variables son las que hoy día han cambiado muy rápidamente, ¿no es cierto? Son las variables las que modifican los resultados y no tenemos control, no manejamos bien todavía esas variables, porque están los inmigrantes, dentro del estamento de los jóvenes hay distintos grupos dentro de los jóvenes, ¿no es cierto? Dentro de los adultos mayores también, entonces esas categorías tradicionales ya no nos permiten poder predecir adecuadamente un resultado. Las encuestas funcionan y resultan cuando las variables son estables. Pero cuando tenemos variables inciertas o que no logran consolidarse, por supuesto que una encuesta no te va a lograr perfilar adecuadamente bien qué es lo que está la gente pensando. Por eso que esta idea de una elección abierta, ¿no es cierto?, de un electorado volátil, es lo que hoy día está de alguna manera definiendo lo que va a pasar en 7 meses más. No sabemos muy bien cómo se va a comportar la gente, ¿no? Y desde ese punto de vista hay ciertas cosas que son hitos. Por ejemplo, una de las cosas que este gobierno, o por lo menos personeros de este gobierno, fueron muy críticos, que era con la concertación, pero la concertación tenía una suerte de sello de haber generado un orden después de una situación extraordinariamente dura, como fue la dictadura, y bien. Y desde ese punto de vista, hoy día están desperdigados en distintas partes. En el caso de la derecha, el problema de la derecha es que tú tienes los partidos constitutivos de la derecha, históricamente, prácticamente hoy día no pesan mucho, y está dividido con grupos que son más, yo te diría, severos en materia de lo que hay que hacer, que vienen del mundo más de la derecha. ¿Cómo en ese engendro se ordena entonces el ciudadano para decir, yo voto por aquí, yo voto por allá? Claro, teníamos dos premisas. Una, que la derecha o la oposición hoy día, ¿no es cierto?, tenía una tendencia autodestructiva, ¿no es cierto?, les complicaba mucho poder llegar a acuerdos. Eso se está viendo hoy día. Miramos lo que pasó en la elección del Senado, en la dificultad que tiene hoy día para poder realizar unas primarias que son cada vez más difíciles de poder concretar por parte de la oposición. Vamos a ver probablemente a Belén Matei finalmente siendo la candidata de Chile Vamos, que va a tener que competir con José Antonio Kast, el candidato republicano, y probablemente Johannes Kaiser. Y a 4 bandas, si es que ingresa Franco Parisi u otro candidato que llegue y que logre juntar los patrocinios para ser candidato. En el otro sector, en el oficialismo, ocurría lo que tú decías. La premisa era que había mayor capacidad para procesar las diferencias, claro, para, por lo tanto, ponerse de acuerdo. De hecho, el gobierno de la concertación, como tú decías, fue eso, ¿no? Una coalición de partidos muy diversa. Algunos que habían sido opositores, ¿no es cierto?, de toda la vida. Claro, estaban gobernando juntos. La primaria del oficialismo, que va a ser muy interesante porque se está convirtiendo en una primaria muy competitiva, ¿no? Hoy día tenemos varios candidatos de muy buen nivel, como la exministra Jara, la exministra Toá, el diputado Winter, el diputado Mirosevic y Mulet, y si es que ingresa alguno más, estamos atentos a la definición que haga el Partido Socialista este fin de semana, el día sábado, que tiene su comité central. Nos habla entonces de que algo que veíamos al principio como algo positivo,
¿no? Se puede convertir en un problema. Oye, y desde ese punto de vista, Marco, una primaria, por definición, siempre es alguna concesión que los partidos hacen, porque uno le encantaría que fuera el candidato propio y a veces se resiste si que cree que tiene alguna a estar compitiendo previamente con otros del mismo sector. Pero lo que sí hace la primaria, si es que se hace bien, como ha pasado varias veces en Chile, es que ordena al votante para que no tenga que desperdigarse y buscar muchos candidatos y tenga más chances de ganar. ¿Qué viabilidad ves eso en la izquierda y en la derecha? Sí, efectivamente, en el oficialismo, digamos, lo que te decía que era visto como algo positivo, una primaria competitiva, ¿no es cierto?, que va a aparecer en los medios de comunicación de aquí hasta el 28 de junio, que son el día que se van a hacer las primarias, con mucha prensa, con mucho despliegue territorial, tiene un problema, ¿no?, que tienen todo el mecanismo de primaria en sí mismo, que es el efecto divisivo que generan a veces las primarias, porque claro, podemos tener un resultado el 28 de junio en la noche que gane el que salga vencedor en esa primaria, pero la pregunta es, los heridos, los muertos que quedaron en el camino, ¿cómo se van a después plegar a una campaña que va a generar fuertes divisiones? Porque tenemos candidatos que son muy competitivos. Y al otro lado, en la oposición, la imposibilidad de hacer primaria, ¿no?, la dificultad para poder efectivamente tener un nivel de gobernabilidad que uno esperaría en un bloque como el de la oposición, está demostrando entonces esta dificultad endémica, estructural de la derecha, de la imposibilidad de ponerse de acuerdo, y no solo de ponerse de acuerdo, sino que de esto que llaman el canibalismo político, ¿no es cierto?, que ha llevado muchas veces a la autodestrucción en la derecha. Basta con mirar la historia reciente para afirmar lo que estamos diciendo. Entonces, las primarias, siendo un buen mecanismo, tienen también una dificultad, ¿no? Recordemos que en Chile las primarias, cuando se inscriban, el plazo es el 30, tienen carácter vinculante, es decir, los partidos que participan de la primaria, el resultado los obliga a respaldar a ese candidato o candidata que resulte electo de ese proceso. Hasta ahora lo que vemos es que van a haber primarias solamente en el oficialismo y no en la oposición, ¿no?, por distintas razones, y por lo tanto el foco de atención va a estar puesto en esas primarias del oficialismo. Ahí hay varios candidatos que como te decía, tienen un alto nivel y de mucha competencia. Yo creo que lo que pasa entre Winter, Janet Jara y Carolina Toá va a ser muy decisivo para el futuro del oficialismo en términos de que llegue con un candidato que tenga posibilidad de pasar a la segunda vuelta. Y además los tres que tú mencionaste, si bien forman parte de la coalición de gobierno, bueno, históricamente y en toda la estructura de lo que ha sido la ingeniería política de los partidos en Chile, tienen posiciones extremadamente distintas. Carolina Toá viene del socialismo democrático, de una versión del socialismo que tuvo que pelársela bien fuerte durante muchas décadas para poder llegar a esto. Tienes a Janet Jara con el Partido Comunista, que es un partido que en un momento dado tuvo una fuerza gigantesca en el mundo, tanto así que se dividió el mundo en una cortina separada. Hoy día no tiene ese gran apoyo mundial y en Chile también ha perdido votación. Bueno, y aparece este nuevo factor de el Frente Amplio, que tiene ante mucha gente en un país votante que es mayoritariamente viejo, esta pena de ser principiante, no tener experiencia y creerse que las saben todas. Claro, y yo creo que ahí hay 3 o 4 claves que son interesantes en esa primaria del oficialismo a partir de lo que tú señalabas. En primer lugar, Carolina Toá tiene el desafío de ganar esa primaria, ¿no es cierto?, de una muy buena manera, con un muy buen desempeño para que le permita a partir de ahí su liderazgo potenciarlo efectivamente, transversalizarlo, que sea la candidata de todo ese bloque, pero para eso tiene que ganar, no solamente tiene que ganar la primaria, sino que tiene que ganarla con una muy buena votación. Está el problema del Partido Socialista, que va a resolver este fin de semana si lleva o no lleva una candidata. Tiene un mandato el Comité Central para llevarlo. Supongamos que lleva un candidato o una candidata, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa si ese candidato no gana
o llega a tercero, o llega a cuarto en esa elección de primaria. Por lo tanto, va a ser una clave interesante. La tercera clave que me parece interesante a mí es lo que pase con el Frente Amplio. Yo creo que es bueno que haya un candidato del Frente Amplio. Además, alguien del Frente Amplio con ADN del Frente Amplio, porque Gonzalo Vinter no es un outsider que llega a ser candidato del Frente Amplio, porque esto va a ser un termómetro que nos va a permitir medir qué tanto sigue pesando en Chile las ideas del Frente Amplismo, ¿no es cierto? Este movimiento que llegó a irrumpir la política, cambiar la política, que después de 3 años y medio de gestión en los asuntos públicos en el gobierno, hay dudas, ¿no es cierto?, respecto de que eso se pueda mantener y por lo tanto lo que vamos a tener es un muy buen termómetro, como te decía, de cuánto sigue pesando el Frente Amplismo hoy día en Chile. Y en cuarto lugar, la otra clave es lo que pase con el Partido Comunista, ¿no? Si es que esta patología del anticomunismo que hay en Chile, ¿no es cierto?, es un factor que pueda nuevamente convertirse en una dificultad para que alguien del Partido Comunista, como Janet Jara, no logre, ¿no es cierto?, ganar una primaria. Recordemos que hace 4 años atrás, o 3 años y medio atrás, Daniel Jadwe, ¿no es cierto?, que era el favorito, perdió. Frente a un desafiante Gabriel Boric. Entonces, la pregunta es, entonces, si el anticomunismo todavía sigue siendo un factor que puede decidir una elección de primaria. Hay bastantes cartas abiertas, Marco, y te agradezco una vez más y vamos a seguir conversando de esto porque una de las cosas interesantes que tienen las elecciones es que la gente no tiene necesariamente una conducta equivalente a lo que pensaba al principio a lo que pensaba después. Puede variar, puede cambiar, puede apuntar a otra cosa y eso hace que se ponga tremendamente interesante lo que va a venir. Muchas gracias, Marco, por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Te va muy bien. Y a todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana en Última Mirada.